Michoacán sufre un proceso de creciente descomposición social. Al problema del narcotráfico siguieron los homicidios, los secuestros y la extorsión a negocios, empresarios y agricultores. Desde 2013 se suma el fenómeno de los llamados autodefensas. Los grupos de autodefensa comunitaria, también conocidos como Policía Popular o Comunitaria, son grupos integrados por civiles que desde hace un año tomaron las armas ante su frustración por la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de su vida y su propiedad. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal estima que hay alrededor de 70 grupos organizados de policías comunitarias que operan en 10 entidades del país y mantienen en situación de casi un estado fallido a poco más de 200 municipios. En Michoacán, los grupos de autodefensa se han extendido alrededor de Apatzingán en al menos 10 municipios de la región conocida como Tierra Caliente, entre ellos Mújica, Parácuaro y Apatzingán. Su meta, luchar en contra del crimen organizado, en especial los caballeros templarios. Ante este escenario, ¿hay un riesgo de una guerra civil en Michoacán? Bienvenidos a Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Buenas noches. ¿Es Michoacán un estado fallido? Hay un vacío de poder ahí que ha provocado que diferentes grupos llamados de autodefensa proliferen en todo el estado o en una zona particularmente del estado, la más conflictiva, y son cerca de 11 organizaciones que dicen reflejar los ánimos ciudadanos, la organización de la propia ciudadanía, que se ha quedado ajena, digamos, al cuidado del Estado. Ellos reclaman como justificación el hecho de que las autoridades estatales y también las autoridades federales no han podido detener al crimen organizado, que afecta no solamente en materia de narcotráfico, que eso en realidad no afecta directamente a los ciudadanos, sino muchos otros delitos, extorsiones, secuestros, de cobros de derechos de piso, es decir, impuestos extralegales, bajo amenaza, desde luego, de violencia, de asesinato, desaparición, y de tal manera que ellos dicen, pues si el Estado no se ocupa de nosotros, nosotros podemos organizarnos, adquirimos armas y nos hacemos cargo de la seguridad. ¿Qué sucede ahí, Luis Carlos? ¿Cuál ha sido la lógica de este surgimiento de los grupos de autodefensa? Hace varios años hubo una discusión en el mundo y en México de si México era un estado fallido. Yo niego rotundamente esa idea, pero yo sí creo que en regiones de Michoacán sí tenemos regiones donde hay estados o municipios fallidos, ayuntamientos fallidos. Y lo que está pasando en Michoacán es que la función básica del Estado, que es garantizar orden y paz para la comunidad, eso fundamental, sin lo cual lo demás no existe, no está existiendo. Y ante esa incapacidad del Estado de Michoacán y del Estado mexicano en su totalidad, ciudadanos, empresarios, amas de casa, jóvenes desesperados, salen y dicen, si no nos lo puedes ofrecer, yo lo hago por fuerza propia. Y esto plantea un reto muy importante, porque no solamente se trata de que el Estado abdica de su responsabilidad, sino que en muchos casos estos grupos que se arman, una vez que se arman, y esto ha habido ejemplos en muchos países del mundo, ya no hay forma de desarmarlos, y una vez que luchan contra los malos, ellos mismos se vuelven los malos. Tal forma que esto es un problema muy serio, es muy grave, no solamente es Michoacán, es el futuro del Estado mexicano lo que está en juego, y por eso es tan importante. A la hora de valorar, porque la opinión está dividida sobre si se vale organizar estos grupos o no se vale, si el Estado tendría que tratar de organizarlos y reglamentarlos, pero que continúen, digamos, en su función de autodefensa frente al crimen organizado, o que de plano el Estado, que es la decisión que parece haber tomado ya, según se ha dicho en estos días, el Estado tiene que desarmarlos e impedir que sigan proliferando y que sigan llevando a cabo sus objetivos, pero me parece que allí hay un choque de legitimidades. Por un lado, efectivamente, la necesidad, digamos, de defenderse uno mismo si el Estado no está presente, es un derecho básico de autodefensa, pues estaría animando a estos grupos. Y mucha gente dice, bueno, pues tienen razón, así como grupos adinerados tienen sus policías privadas, tienen vigilancia privada, de alguna manera están pagando su propia seguridad ante la ausencia del Estado o la ineficacia del Estado. Dicen, bueno, los sectores, los poblados aislados,
los sectores más populares tienen derecho también a esto. Sin embargo, incurren, digamos, en violaciones a la ley al tener y usar muchas veces armas que están prohibidas para la ciudadanía. En Michoacán efectivamente los grupos de autodefensa han desplazado a los templarios de algunas regiones. Y uno dirá, qué bueno, si ellos pueden hacerlo, qué bueno que lo hagan. Pero el problema es un problema de largo plazo y es la reflexión fundamental. Si permitimos que se haga y que se haga por buenas razones, entonces al final ya no distinguimos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y reitero, primero el Estado es el responsable de hacer esto y segundo, no hay forma de que una vez que están armados y acaban con los malos, ¿tú crees que van a deponer las armas y se van a ir a su casa y decir, ya acabamos con el demonio, ahora sí vamos a seguir en la fábrica, en la escuela? Claro que no. Ellos se convierten en los malos. Simplemente recuerdo que los templarios en una primera fase llegaron a acabar con los zetas, que eran los malos de la película. Una vez que acabaron con los malos y los sacaron de Michoacán, los templarios se convirtieron en los verdugos, de tal forma que esto no acaba bien y por lo tanto se tiene que combatir. Bueno, pero regresamos en unos momentos. Frente al recrudecimiento de la violencia y casi guerra civil en algunas regiones de Michoacán, marinos y soldados y policías federales incursionaron en Michoacán con el objetivo de asumir la seguridad de la región y desarmar a los autodefensas. En el marco del Pacto por Michoacán, el secretario de Gobernación demandó a estos grupos a deponer sus armas, regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas. Algunos grupos de autodefensas cedieron al llamado de las autoridades, pero otros condicionaron la entrega de las armas hasta que se capture a los jefes del cártel de los Caballeros Templarios. ¿Qué pasará con los grupos de autodefensas en el mediano y largo plazo? En estos días hemos visto la violencia que se ha desatado en Michoacán por el tema de los grupos de autodefensa luchando contra los templarios. Pero hay 13 entidades de México y 68 municipios donde ya hay este tipo de grupos organizados. En Tabasco, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, por mencionar algunos. Es un problema que si no se detiene a tiempo, tiende a dispersarse. Y el problema es aquí que no se puede distinguir quién está luchando contra quién financia a quién. Hace 20 años en Colombia surgieron fuerzas de autodefensa que llegaron a sumar miles de ellas, José Antonio. Y al final fue el propio Estado el que tuvo que detener estos grupos porque se habían convertido no solamente en los salvadores del bien en contra del mal, como ahora estos grupos se llaman. Después empezaron a secuestrar, empezaron a hacer actos terroristas, bombazos y masacres, y fue un problema muy serio. De tal forma que las consecuencias de no detener esto a mí me parece que son de la mayor gravedad. Yo coincido en eso. En este caso hay incluso confusión sobre quién financia estos grupos y cuáles son sus verdaderos objetivos, porque si bien algunos uno podría suponer y aceptar que efectivamente son el reflejo fiel de la organización ciudadana para defenderse frente al crimen organizado, en otros casos se está hablando de que son financiados por grupos rivales de los caballeros templarios, por ejemplo el cártel de Jalisco, que de alguna manera está buscando desplazar a los templarios para ocupar esa plaza. Eso tampoco es una tesis descabellada, porque sabemos que eso hacen los cárteles cuando están en su confrontación. Pero también, efectivamente, yo coincido con la idea de que estos grupos que ahorita podrán ser no profesionales, ahorita están bajo la coyuntura, digamos, de movilizarse contra el crimen organizado, pero conforme pasa el tiempo, además de que dejan un vacío ahí del Estado, que el Estado tiene que ocupar efectivamente, se vuelven profesionales. Es exactamente lo que pasó en Colombia y ha pasado en otros países. Se vuelven profesionales y entonces ellos son los que empiezan a incurrir en este tipo de delitos. Ellos son los que, incluso si tienen éxito de desplazar a los templarios, pues suelen incurrir en lo mismo. Simplemente una de las grandes tragedias de México para las próximas generaciones ya no es tanto que a lo mejor en algunos años las ejecuciones disminuyan, que no tengo duda que así ocurrirá. El problema es que a un joven de 16 años o de 18 lo entrenas para hacer un grupo paramilitar o autodefensa, combate ahí año y medio, 2 años, se va de su casa, se va a la sierra, se va a la montaña, prueba lo que es la adicción de la adrenalina de estar con un arma y matar gente,
y después reincorporar a este joven a la vida civil, a la fábrica, a la escuela, a la universidad, es casi imposible. De tal forma que la consecuencia no solamente en términos de violencia, sino en términos del tejido social es de la mayor gravedad. Yo sostengo, José Antonio, que todos los aplausos que hemos dado en México, y yo soy de aquellos que dicen que qué bueno que hubo grandes reformas en 2013, no podemos seguir hablando y festejando esto si en México no somos capaces de resolver el piso mínimo de la política, que es orden y paz y armonía. De tal forma que Michoacán es como un toc-toc semejante al del levantamiento zapatista hace 20 años, cuando celebrábamos libre comercio con Estados Unidos, pero nos dijeron, oye, pero los indígenas están ahí muy pobres desde hace 500 años, y creo que si no resolvemos Michoacán, esta celebración de la reforma energética es un poco incongruente. Yo considero que efectivamente una de las prioridades de este año del gobierno federal debe de ser resolver ese asunto tanto como se pueda, es decir, tomar cartas en el asunto, como ha dicho que lo va a hacer, para tratar de terminar con este fenómeno, ofrecer desde luego la seguridad que ha estado ausente en diferentes comunidades, pero no permitir que proliferen estos grupos y que se profesionalicen y que continúen, digamos, con estas actividades, porque efectivamente lo que vemos ahí es un estado fallido en esta zona, y muchos hablan incluso de que están ahí presentes todas las características de una guerra civil, una guerra civil localizada, una guerra civil que no abarca todo el país, pero que claramente tiene las condiciones de una guerra civil entre grupos que se puede seguir desbordando. Y claramente para el gobierno es en este momento muy incómodo, cuando está a punto de festejar la reforma energética, la de telecomunicaciones, las leyes secundarias, que toque la puerta atrás a alguien y diga, oye, aquí estoy, aquí está el problema número 1 de México que no se ha resuelto, porque si el gobierno hace eso con eficacia, tiene que dedicarle mucho tiempo, y eso significa que la agenda de comunicación tendrá que desviarse, si es algo que este gobierno quiso escapar, pero el pasado nos está atrapando. Volvemos a las conclusiones. Aunque me parece que efectivamente la solución no es permitir que estos grupos de autodefensas proliferen y lleven a cabo sus propios objetivos de confrontar directamente al crimen organizado, en este caso los caballeros templarios, el problema es bastante complicado. No es fácil saber qué es lo que se tiene que hacer. El Estado puede ofrecer muchas alternativas. De hecho, en voz del secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo, ustedes tienen que regresar a sus lugares de origen, tienen que volver a sus actividades normales, y nosotros nos vamos a encargar de mantener la seguridad, cosa que no ha ocurrido en varios años. Y hasta cierto punto me parece un poco ingenuo la invitación. Claro, es una invitación al mismo tiempo de una advertencia, de decir, si no lo hacen, los vamos a desarmar. Pero es muy difícil que de pronto estos grupos digan, ok, entonces nos hacemos a un lado, volvemos a ponernos en manos de a ver si el Estado puede o no puede garantizar la seguridad, si puede o no puede desarmar a los templarios, que es lo que se tiene que ocurrir, recuperar la soberanía en esa zona, para entonces sí nosotros podernos regresar a nuestras actividades normales. Mira, cada uno de estos, muchos de los que están en los grupos de autodefensa han sufrido la muerte de un familiar, son contratados por empresarios que están hartos de la extorsión, han visto violaciones, ha habido violaciones de familias, de hermanas, de primas, es gente desesperada, no todos, algunos están aprovechando la confusión para llevar agua a su molino, pero muchos de ellos son ciudadanos realmente desesperados. Entonces llega el Estado, llega el gobierno, llega el ejército, los desarma. Primero el riesgo de que los desarma y los templarios saben que ya están desarmados y van y los van a acribillar. Pero después es cuál es la eficacia del gobierno del Estado mexicano para poder parar este problema. Están entrando a Apatzingán en estos días, pero Apatzingán es el bastión número 1 de los templarios, de tal forma que no me parece que vaya a ser muy rápido el éxito. 2, si no dan resultados rápido, todos los grupos de autodefensa en 3 entidades van a decir, ¿por qué le vamos a hacer caso al ejército y a la policía? Ve lo que les pasó en Michoacán, los desarmaron y les fue peor. Tal forma que yo sí creo, José Antonio, que en estos días y semanas se juega parte del futuro y de la legitimidad del Estado, y no solamente en materia de la seguridad pública. Reitero, toda la agenda reformista del Pacto por México, que yo aplaudo, puede estar en entredicho si no somos capaces de solucionar el piso mínimo de seguridad de México. Efectivamente, no es solamente un problema de seguridad, sino de gobernabilidad. Y en ese sentido, estaremos atentos a lo que ocurre en las próximas semanas y meses. En este asunto, les agradecemos que nos haya acompañado. Los esperamos el próximo jueves.
Antes de someterse a su primera gran prueba de fuego, que será la organización de las elecciones intermedias de 2015, el Instituto Nacional Electoral tendrá 2 ensayos piloto en julio de 2014, con los comicios locales en Coahuila y Nayarit. De hecho, el nuevo organismo electoral, que fue producto de la recientemente aprobada reforma constitucional en materia político-electoral, tendrá que dar el banderazo de salida al proceso federal del próximo año, en donde se renovará la Cámara de Diputados. Pero eso no es todo. El INE también tendrá que asumir sus nuevas facultades en los 15 procesos estatales electorales que se realizarán ese año, en donde se renovará la gubernatura en 7 de ellos. Ante esos desafíos, el órgano nacional de elecciones tiene el mismo reto que en 1997 tuvo el Instituto Federal Electoral, que al frente de José Woldenberg organizó las primeras elecciones confiables en la historia contemporánea de México, luego de 70 años de aplanadoras y carros completos del otrora partido hegemónico, el PRI, hoy de regreso en el poder presidencial.